Invasión de la frontera española en Ceuta. ¿Por qué está pasando y qué nos dice todo ello sobre la situación y la salud del Estado español? Veámoslo. A lo largo del último día, en apenas 24 horas, más de 50.000 personas procedentes de Marruecos han entrado forzando la frontera en la ciudad española de Ceuta, cuya población apenas supera los 80.000 habitantes. Este movimiento masivo y coordinado de personas en tan poco tiempo y sobre una misma ciudad que no tiene capacidad para absorberlas, bien puede interpretarse como una invasión. Porque sí, muchos liberales estamos a favor de la libertad de movimientos de personas entre estados, pero desde luego no bajo cualquier condición. Dentro de España, por ejemplo, existe libertad de movimiento de personas entre sus ciudades, pero no aceptaríamos que 500.000 españoles, todos ellos fueran de golpe a la ciudad de Ceuta para vivir acampando en sus calles, porque eso imposibilitaría que los residentes pudiesen seguir desarrollando sus actividades normales, no podrían ni siquiera utilizar las calles. Y por la misma razón tampoco parece aceptable que 50.000 personas de momento, y ya veremos cuántas más durante las próximas horas, entren desde Marruecos a la ciudad de Ceuta sin ningún tipo de contrato de trabajo o sin ningún tipo de contrato de alquiler que les permita habitar funcionalmente en la ciudad, sino simplemente para tomar por asalto sus calles y en el extremo quizá incluso tomar el control político de la ciudad en favor del Reino de Marruecos. Es por eso que digo que estos movimientos, esta especie de marcha verde similar a la que Marruecos ya llevó a cabo en el Sáhara Occidental, pero en este caso sobre Ceuta y quizá sobre Melilla, no son movimientos naturales de personas que buscan integrarse en las sociedades que las reciben, sino más bien una forma de guerra híbrida que busca invadir esas ciudades. Y sobre esto, claro, creo que merece la pena hacer dos reflexiones sobre la naturaleza y las políticas del Estado español hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, el Estado español se ha demostrado ineficaz para proteger sus propias fronteras. Si la legitimidad que se autoarroga un Estado procede en última instancia de ejercer la soberanía sobre un territorio habitado por una población, en este caso está claro que el Estado español no es capaz de legitimarse a sí mismo en la ciudad de Ceuta, porque está permitiendo una invasión de ese territorio para suplantar su soberanía. Y esta ineficacia del Estado español para salvaguardar su propia soberanía sobre un territorio y sobre una población se puede explicar o bien por incapacidad o bien por falta de voluntad, o quizá por ambas a la vez. Por un lado, la incapacidad es bastante obvia. Lo estamos viendo no solo en este caso, lo hemos visto también en la falta de capacidad para ser eficaz a la hora de contrarrestar unos incendios, o a la hora de contrarrestar unas inundaciones, o a la hora de hacer frente a casi cualquier situación extraordinaria que suceda dentro de España. El Estado no tiene capacidad de reacción operativa frente a estos acontecimientos. Se ha convertido en un Estado puramente redistributivo de la renta. Cobra muchísimos impuestos, gasta muchísimo con cargo a esos impuestos, pero lo gasta en desplazar internamente entre su población esa renta. Cuando el Estado tiene que hacer acto de presencia y tiene que actuar para contrarrestar ciertas circunstancias excepcionales, ese Estado es totalmente incapaz de hacerlo, hasta el punto de que el control fronterizo en Ceuta ni siquiera lo ha estado llevando a cabo el Estado español durante los últimos años, sino que subcontrató ese servicio al Estado marroquí. La frontera de Marruecos con Ceuta no la controlaba el ejército español, la controlaba el Estado marroquí. Y cuando subcontratas el control de tu frontera a una potencia extranjera, obviamente esa potencia extranjera adquiere una palanca de negociación fortísima frente a ti, que es lo que ha estado haciendo Marruecos durante mucho tiempo. O me das lo que te pido, o no controlo eficazmente la frontera porque tú no lo haces, y por tanto te genero una crisis social o incluso política. Y por otro lado, la falta de voluntad para defender esas fronteras puede deberse a diversas circunstancias. Por ejemplo, que la clase política española esté infiltrada o esté comprada corruptamente o incluso esté chantajeada si tiene información muy comprometedora por la clase política marroquí. Por ejemplo, ¿por qué Pedro Sánchez, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de debate público
y en contra de todo lo que había venido defendiendo siempre la izquierda, gobernando en coalición con la izquierda. ¿Por qué Pedro Sánchez cambió la postura tradicional del Estado español con respecto al Sáhara Occidental para ceder íntegramente a las pretensiones de Marruecos? No por falta de capacidad estatal, en ese caso era una política exterior, no de capacidad estatal, sino porque Marruecos, por algún motivo, fue capaz de doblegar su voluntad para que cediera. Pues bien, tampoco es descartable en este caso que Marruecos haya podido doblegar la voluntad de Pedro Sánchez y no solo de Pedro Sánchez, porque resulta poco concebible la nula reacción del Estado español ante estos acontecimientos si no fuera porque muchos otros políticos, dentro y fuera del PSOE, dentro y fuera del PP, también están coaligados y en el ajo. Por tanto, falta de capacidad y falta de voluntad para proteger una frontera significa que en cualquier momento, cuando el otro lo quiera, te va a invadir. Y con respecto a las políticas del Estado español hacia afuera, ¿qué decir en este caso? Cuando un Estado tiene escasa capacidad interna pero tiene buenos aliados, la capacidad o la amenaza de capacidad de esos otros estados aliados del primero, en este caso de España, pueden servir para contrarrestar este tipo de invasiones. Sin embargo, cuando un estado no tiene aliados o los aliados que tiene son muy frágiles y en cambio sí tiene enemigos feroces, pues se invierten las tornas, porque en ese caso tus enemigos se alían con tu invasor y por tanto tienes las de perder. Y eso es hasta cierto punto lo que está ocurriendo. En esta polémica, claramente Estados Unidos e Israel están del lado de Marruecos, como poco pasivamente, dejando hacer, y en realidad probablemente de manera activa, es decir, espoleando y justificando estos movimientos. Pedro Sánchez durante los últimos años no ha parado de enemistarse con Estados Unidos y sobre todo con Israel, y ahora, claro, estas potencias se la devuelven. Que cuidado, aunque no se hubiese enemistado tanto con ellas, muy probablemente en esta situación estarían del lado de Marruecos porque es un aliado mucho más sólido y estable de lo que pueda llegar a ser España. Pero si además les has estado metiendo el dedo en el ojo, pues todavía lo hacen con mayor energía. Y al mismo tiempo que el Estado español durante los últimos años ha agravado la enemistad de los aliados de Marruecos hacia el Estado español, no ha construido ningún tipo de alianza que pueda contrarrestar esta entente. La Unión Europea, lejos de apoyar al Estado español para que defienda su soberanía, su control sobre Ceuta y sobre Melilla, está pensando más bien en restringir la libertad de movimientos de personas dentro del espacio Schengen. Nos están diciendo este problema es vuestro y solo vuestro y lo que queremos es que no nos contamine a nosotros. Pero no lo estamos viendo como un problema conjunto de la Unión Europea, al menos no hasta ahora. Y cuidado, tampoco es de extrañar porque el propio Estado español no parece estar considerando este problema algo grave que tenga que remediar, por falta de capacidad o por falta de voluntad. Pero es que además, si nos vamos fuera de la Unión Europea, es verdad que Pedro Sánchez durante los últimos años ha ido tejiendo algún tipo de coalición internacional alternativa, acercándose, por ejemplo, a China, como un polo geopolítico alternativo a los Estados Unidos. Pero de nuevo, si haces esa apuesta diplomática, que termine valiendo para algo en momentos de tensión como este. Y hoy por hoy no estamos viendo que China se meta en estos fregados porque tampoco está en su naturaleza diplomática hacerlo. Es decir, que te enemistas con Estados Unidos y con Israel, que es un movimiento legítimo en política internacional, te alías con China, que también es un movimiento legítimo en política internacional, pero esos ejes reconstruidos no te sirven luego para defender en absoluto la soberanía sobre un territorio que te está ocupando una potencia extranjera ante la que has cedido en todo hasta la fecha y por eso ahora te exige que cedas todavía más. En pocas palabras, que en una de las funciones definitorias de todo Estado, como es defender su integridad territorial, máxime cuando además la población que habita en ese territorio quiere seguir formando parte de ese Estado, no es que se quiera secesionar, sino que te está rogando que no la invada un Estado extranjero, en una de las funciones nucleares de cualquier Estado, que es la de proteger su propia soberanía, su propio territorio, su propia población, el Estado español está fallando estrepitosamente. Está fallando tanto por políticas internas,
el progresivo consumo de los recursos públicos en redistribuir la renta y no en dotar de capacidad de actuación a ese Estado frente a catástrofes, como pueda ser esta invasión poblacional, y también está fracasando por su política exterior, que no ha ido dirigida ni mucho menos a constituir alianzas que le permitan preservar su integridad territorial. En suma, cada vez más el Estado español es un Estado fallido y cuando el resto de estados, que son máquinas voraces de conquista y de dominación, huelen sangre en uno de sus competidores, pues se lanzan a despedazarlo.